Detente un instante. No sigas avanzando mentalmente. No anticipes. No analices todavía. Detente y respira. Pero no de la forma automática en la que tu cuerpo ha aprendido a sobrevivir, sino de la forma en la que un ser consciente habita su propio sistema. Inhala sin prisa. Exhala sin escapar. Permanece un segundo en ese punto exacto donde el aire entra y luego sale. Ese punto, aunque nadie te lo dijo, es una puerta. Ahora permíteme hacerte una pregunta que no es filosófica, ni simbólica, ni motivacional. Es una pregunta funcional. ¿Qué pasaría si te dijera que el estado desde el cual piensas, sientes, decides y atraes experiencias no está determinado por tu historia, ni por tu personalidad, ni siquiera por tu mente, sino por algo mucho más básico, más primitivo y más poderoso? Tu respiración, no como ejercicio, no como técnica de moda, no como ritual espiritual decorativo, sino como interfaz biológica entre tu sistema nervioso y el campo de información en el que existes. Durante siglos, distintas civilizaciones llegaron a esta misma conclusión sin ponerse de acuerdo entre ellas, sin compartir idioma, sin compartir mapas, sin compartir religión. Y cuando culturas separadas por miles de kilómetros descubren exactamente lo mismo, no estamos hablando de creencias, estamos hablando de estructura. Los antiguos no veían la respiración como un acto mecánico, la veían como un código, un regulador, un interruptor, una llave. Sabían que quien domina su respiración no se calma solamente, se reorganiza. Hoy vivimos en un mundo que respira mal, rápido, superficial, fragmentado, y no es casualidad que vivamos ansiosos, reactivos, cansados, desconectados, siempre buscando algo más, siempre intentando llenar un vacío que no se resuelve con información, ni con consumo, ni con estímulos, porque el problema no está afuera, está en el estado interno desde el cual interpretas lo que ocurre afuera. Y ese estado se origina, antes que en el pensamiento, en el ritmo de tu respiración. Las culturas antiguas lo sabían, aunque usaran otros nombres. Los egipcios hablaban del soplo vital que animaba al cuerpo y sostenía la conciencia. Los yogis de la India entendían que el prana no era aire, sino energía organizada por el aliento. Los taoístas sabían que el chi se refinaba o se dispersaba dependiendo de cómo respirabas. Incluso las tradiciones místicas cristianas hablaban de la inspiración no como metáfora poética, sino como una entrada literal del espíritu en el cuerpo, cuando la respiración se aquietaba y la mente callaba. Lo que hoy llamamos ciencia, ellos lo llamaban experiencia directa. Y lo que hoy estamos empezando a medir con escáneres cerebrales, ellos lo sabían observando el cuerpo durante décadas de práctica silenciosa. La respiración no solo mantiene vivo al organismo, la respiración informa al cerebro en qué estado debe operar. Respira rápido y superficial. El cerebro entra en modo amenaza. Respira lento y profundo. El cerebro entra en modo reparación, coherencia y percepción ampliada. Aquí es donde aparece una estructura clave que casi nadie conoce de verdad, el nervio vago. No como concepto de moda, sino como eje central de regulación entre tu cerebro, tu corazón, tus vísceras y tu percepción del mundo. El nervio vago es el gran comunicador interno. Es el cable que le dice a tu cuerpo si estás a salvo o en peligro, si puedes abrirte o debes defenderte, si puedes crear o solo reaccionar. Cuando está activado de forma sana, tu sistema entra en coherencia. Cuando está inhibido, vives en estado de supervivencia, aunque no haya ningún peligro real. Y aquí viene algo crucial. El nervio vago no se activa con pensamientos positivos. No se activa con afirmaciones. No se activa con fuerza de voluntad. Se activa con respiración lenta, profunda y consciente.
Cada exhalación prolongada envía una señal directa al cerebro. No hay amenaza. Y cuando el cerebro recibe esa señal de forma sostenida, algo cambia radicalmente. Baja el cortisol, se regula el ritmo cardíaco, se reorganiza la actividad eléctrica del cerebro y se abre un estado interno completamente distinto. Un estado desde el cual la realidad se percibe de otra manera. Aquí entra otro elemento que durante años fue malinterpretado: el dióxido de carbono. Nos enseñaron que el CO2 es un desecho, algo que hay que eliminar rápido. Pero el cuerpo no funciona así. El dióxido de carbono es necesario para que el oxígeno llegue a las células. Sin niveles adecuados de dióxido de carbono, el oxígeno se queda en la sangre y no entra donde tiene que entrar. Respirar demasiado rápido, como hacemos hoy, genera una falsa oxigenación. Crees que estás respirando más, pero tus células reciben menos. Por eso, cuando ralentizas la respiración y permites una ligera retención, el cuerpo entra en eficiencia. La mente se aquieta no por sugestión, sino por bioquímica real. La técnica 478 no es mágica, es matemática biológica. Inhalas lo suficiente para expandir, retienes lo suficiente para permitir intercambio, exhalas lo suficiente para activar el sistema parasimpático. Y en ese proceso ocurre algo más sutil, pero más profundo. La atención se repliega hacia adentro. Cuando la respiración se vuelve consciente, la mente deja de vagar. El ruido mental disminuye, no porque lo combatas, sino porque deja de ser necesario. El sistema entra en coherencia y el observador emerge. Y aquí conectamos con algo que ya hemos trabajado juntos. El observador no se crea, se revela. El observador aparece cuando el sistema nervioso sale del modo reacción. Respirar conscientemente no es relajarse, es recuperar el control del punto desde el cual operas tu realidad. Cuando respiras de forma coherente, activas el sistema de activación reticular. Ese sistema no decide qué es verdad, decide qué es relevante. Y lo que considera relevante es aquello que coincide con tu estado interno. Por eso no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres capaz de percibir desde tu estado. Si tu sistema está en alerta, percibes amenazas. Si está en carencia, percibes falta. Si está en coherencia, percibes oportunidades, conexiones, sincronías. No porque el mundo cambie, sino porque tu filtro cambia. Y ese filtro se calibra respirando. Los antiguos no hablaban de manifestar, hablaban de alinearse, de entrar en ritmo, de sintonizar. La respiración era el método. Cuando inhalas conscientemente, expandes. Cuando retienes suavemente, integras. Cuando exhalas lento, sueltas control. Cuando haces una pausa, entras en vacío. Y ese vacío no es ausencia. Es campo fértil, es el mismo punto al que llega la meditación profunda, pero sin forzar la mente. Llegas por el cuerpo. Por eso la respiración es la vía más directa. No discute, no analiza, no cree ni descree, funciona. Pero hay algo importante que distinguir. No toda respiración consciente es maestría, y aquí es donde muchos se quedan en la superficie. La diferencia entre alguien que respira para relajarse y alguien que respira para operar su sistema está en la intención, la postura y la integración. La intención no es desear algo, es orientar el sistema. Antes de respirar, basta con una dirección interna clara: regularme, centrarme, habitarme. La postura importa porque la columna no es simbólica, es un canal neurológico. Cuando colapsas la postura, interrumpes señal. Cuando te alineas, facilitas flujo. Y la integración es clave. Respirar 10 minutos al día y luego vivir en desconexión no transforma. La transformación ocurre cuando la respiración empieza a acompañarte en la vida cotidiana. Cuando caminas y sabes que caminas. Cuando hablas y sabes que hablas.
cuando reaccionas y respiras antes de responder. Ese microespacio cambia destinos más que cualquier técnica espectacular. Los antiguos decían que el sabio respira profundo incluso cuando no piensa en respirar, porque su sistema ya aprendió ese ritmo. No es esfuerzo, es hábito neurológico. Cuando llegas ahí, empiezas a notar algo curioso. Tu energía no se dispersa tanto, tus emociones no te arrastran igual, tu mente observa más de lo que comenta, y desde ahí la vida empieza a ordenarse. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de estar fragmentado. Respirar conscientemente no te hace superior, te hace presente, y la presencia es el verdadero poder. No el poder de controlar a otros, sino el poder de no ser controlado internamente. Cuando tu respiración es coherente, tu campo se estabiliza, tu comunicación cambia, tu forma de mirar cambia, tu cuerpo deja de pelear consigo mismo. Y eso se siente. Los demás lo perciben, aunque no sepan explicarlo. A eso antes se le llamaba magnetismo. Hoy podemos llamarlo coherencia fisiológica. Es lo mismo. Todo lo que has escuchado sobre energía, vibración, campo, empieza aquí. No en ideas elevadas, sino en un cuerpo regulado. Por eso este conocimiento fue reservado. No porque fuera peligroso, sino porque mal usado genera desequilibrio. Acelerar energía en un sistema desregulado no despierta, descompensa. Por eso la regla siempre fue la misma: poco, constante, consciente. 3 minutos bien hechos transforman más que 30 minutos forzados. Y ahora lo más importante, esto no es algo que debas creer, es algo que puedes verificar. Respira lento ahora mismo, alarga la exhalación. Siente cómo el cuerpo responde antes de que la mente opine. Ahí está la prueba. No necesitas más información, necesitas más presencia. Y cada respiración consciente es una microdecisión. Vivir desde la reacción o desde el observador. Ese es el verdadero umbral. Si integras esto, no solo regulas tu sistema nervioso, cambias la arquitectura completa desde la cual interactúas con la realidad. Y cuando cambias eso, la vida responde diferente. No por magia, por coherencia. Respira. Y recuerda quién eres cuando no estás corriendo internamente. Ese es el inicio real del despertar.